Hola chicos, bienvenidos a Que Monitor Review. En esta ocasión vamos a revisar la mega figura de Darkseid de la línea DC Multiverse y McFarlane Toys en su versión DC Classic. ¿Qué les parece si comenzamos con la revisión de nuestro empaque? Como podemos apreciar en la parte frontal tenemos una ventana lo suficientemente grande que nos permite ver a nuestra figura y los accesorios que la acompañan. En la parte superior nos menciona que se recomienda para mayores de 12 años la línea serie DC Multiverse y nuestro personaje sería Darkseid. Por un lateral podemos apreciar la continuación de la ventana frontal, vemos a nuestra figura desde el costado. En la parte superior vemos que dice DC Multiverse, en el lateral podemos apreciar que dice Darkseid y un poco más abajo dice McFarlane Toys. En la parte trasera nos encontraríamos como siempre con la ilustración de la tarjeta coleccionable. Nos dice que pertenece a McFarlane Toys, que cuenta con 22 puntos de articulación y nuestro personaje sería Darkseid DC Classic. Un poco más abajo podemos ver las redes sociales de McFarlane Toys. Por el último costado nos encontraremos únicamente con DC Multiverse, Darkseid DC Classic y finalmente McFarlane Toys. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a nuestro empaque. ¿Qué les parece si pasamos con el interior del mismo? En el interior de nuestro empaque, amigos, nos encontraríamos como siempre con el plástico transparente, el cual va a proteger a nuestra figura y los accesorios que la acompañan. En el caso de nuestra figura viene sujeta con algunas ligas de seguridad, mientras que sus accesorios más pequeños tienen una cinta transparente. Detrás del plástico, como siempre, tendríamos el clásico cartoncillo, el cual tiene tonos azules y podemos ver portadas clásicas de cómics. En la parte superior tenemos la tarjeta coleccionable y un poco más abajo la base genérica de DC Multiverse. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto al interior de nuestro empaque. ¿Qué les parece si pasamos con los accesorios de nuestra figura? Bueno chicos, en cuanto a los accesorios de nuestra figura nos encontraríamos primero con los intercambios de manos. La primera mano sería un puño totalmente cerrado, vemos que luce bastante bien, complementa la mano que ya trae por stock. También tendríamos una mano que nos presenta el índice extendido para poder señalar, tiene un muy buen detalle, tiene un muy buen moldeado. Continuamos con el intercambio de rostro, donde encontraríamos a nuestro personaje con una expresión mucho más seria. Luce bastante bien, tiene un muy buen detalle, tiene un muy buen moldeado. Me gusta mucho cómo se aprecia. Continuaríamos como siempre con la tarjeta coleccionable. Aquí podemos apreciar una ilustración bastante clásica del personaje. Luce muy bien, vemos que dice Darkseid, DC Classic, y en la parte trasera tenemos un poco de información de nuestro personaje. Finalmente tendríamos la base genérica de DC Multiverse, que como siempre tiene grabado el logo de DC y podemos ver el poste para fijar a nuestra figura. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a los accesorios de nuestro personaje. ¿Qué les parece si pasamos con nuestra figura como tal? Bueno chicos, en cuanto a nuestra figura de Darkseid, lo primero que podemos apreciar es que tiene un excelente centro de equilibrio, esto a pesar de contar con un tamaño considerable. Vemos que no pierde para nada el equilibrio. Podemos apreciar incluso que tendría un muy buen detalle, ya que prácticamente está posado como venía dentro del interior del empaque y se mantiene bastante firme. Eso sí, no esperemos poses tan dinámicas o comprometidas, porque debido al tipo de articulación con el que cuenta estaría un tanto limitado nuestro personaje. Si acercamos nuestra figura de Darkseid podemos ver todo el nivel de detalle, comenzando con el moldeado y esculpido del rostro, que luce bastante bien. Vemos que tiene una expresión un tanto molesta. En este caso incluso podemos ver el detalle de la dentadura que está expuesta y tenemos un muy buen moldeado para los rayos omega en sus ojos. Vemos que viene en un color rojo translúcido. Si ponemos atención, incluso uno de los rayos atraviesa el detalle de la ceja. Pasando al moldeado y esculpido del rostro, vemos que tiene un poco de textura, y si tenemos un poco de atención al mismo podemos ver el detalle de las líneas de expresión a lo largo del mismo rostro. Se ve bastante bien, mientras que el casco tendría un diseño mucho más clásico. Vemos que el moldeado es bastante discreto. En el caso de la paleta de colores de nuestra figura tendríamos una vestimenta en un color azul principalmente y podemos ver el cinturón en blanco, mientras que la parte de la insignia de Darkseid vendría en un color gris metálico. Podemos ver también el detalle de la piel de nuestro personaje en un tono gris que luce bastante bien, le da un muy buen detalle, tiene un muy buen contraste en cuanto a tonalidades. Pasando al moldeado y esculpido de esta pieza podemos ver que tiene un muy buen moldeado para la musculatura, está perfectamente bien definida. Podemos ver incluso algunas venas resaltadas que hace que se vea mucho más agresivo nuestro personaje. Podemos ver también a lo largo de los brazos y las piernas descubiertas un poco de textura de la misma piel. Me gusta mucho cómo luce, mientras que su vestimenta tendría un diseño un poco más
clásico. Aquí podemos apreciar algunas arrugas justo a los laterales de los hombros, también un poco en el abdomen. En el caso del calzoncillo sucedería lo mismo, al igual que en los guantes y las botas. Aquí podemos apreciar el detalle, es bastante discreto el moldeado. Mientras que para la capa tendríamos un detalle de tela alambrada para darle mayor dinamismo a nuestro personaje. Vemos que viene en un tono azul con un acabado un tanto brillante, luce bastante bien, le da una muy buena vista a nuestra figura. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto al diseño de nuestro personaje. ¿Qué les parece si pasamos con sus articulaciones? Bueno, chicos, antes de pasar con las articulaciones de nuestra figura, quiero mencionarles que tanto los brazos como las piernas tienden a salirse con mucha facilidad. Me imagino que esto tiene que ver un poco con la ingeniería de la misma figura, y también que me imagino este molde va a ser el que será usado en la pieza Collectible que fue anunciada recientemente en la New York Comic Con, así que puede llegarse a desprender durante el movimiento de la misma revisión. En el caso de la cabeza, esta desgraciadamente no gira 360 grados, esto debido al moldeado de nuestro personaje. Aún así tiene un movimiento bastante natural hacia los costados. Puede ir hacia el frente un poco, hacia atrás casi nada, y moverse hacia los laterales de esta forma. En el caso de los brazos, estos girarían 360 grados. Vemos que en este caso ya se desprendió uno de los brazos con el mismo movimiento, y del lado contrario de igual manera puede girar 360 grados. Este se mantiene un poco más firme. Desgraciadamente no contaríamos con articulación de mariposa en el caso de los brazos, pero sí tendríamos un movimiento de cruz bastante amplio. Normalmente sucede que los brazos se llegan a desprender cuando ejercemos demasiada fuerza hacia la parte superior y se hace un poco de palanca. Aún así, esto sucede con mucha facilidad, así que no se preocupen si se llegan a desprender en el caso de sus figuras. Solo acomódenlo y sería prácticamente todo. Podemos apreciar que cada uno de los brazos no tendría corte donde termina el detalle del hombro. En este caso tendríamos un punto de articulación para el codo, únicamente llegaría hasta este rango, y tenemos un corte que nos permite recuperar algo del movimiento perdido, giraría 360 grados. Mientras que en el caso de la muñeca, esta giraría 360 grados también y podría moverse hacia los laterales únicamente. Del lado contrario sería prácticamente lo mismo, no tenemos corte donde termina el detalle del hombro. En el caso del codo tendríamos un punto de articulación únicamente y tenemos un corte que nos permite recuperar algo del movimiento perdido. Aquí podemos apreciar que gira 360 grados sin ningún problema. Para la muñeca, esta giraría 360 grados y podría moverse hacia los laterales únicamente. Pasando con el cuerpo de nuestro personaje, no tenemos corte en la parte central. Sin embargo, en la cintura nos permite girar 360 grados sin ningún inconveniente. Vemos que el movimiento es bastante limpio. En el caso de la pierna de nuestra figura, vemos que esta ya se desprendió con mucha facilidad. Pero como les comentaba, me imagino que es porque será parte del molde de la pieza Collectible de la web que anunciaron recientemente en New York Comic Con. Únicamente hay que colocarla nuevamente y no tenemos mayor detalle. En este caso vemos que la apertura del compás es bastante limitada, llegaríamos prácticamente hasta este punto sin forzar a nuestra figura, ya que se puede llegar a romper el material de plástico suave. Para el caso del rango de patada tampoco esperemos mayor movimiento, ya que estaría bastante limitado, vemos que prácticamente no se mueve. Hacia la parte trasera sucede prácticamente lo mismo, este sería el rango máximo que alcanza sin forzar a nuestra figura. Del lado contrario sucedería exactamente lo mismo. Llegaríamos prácticamente hasta este punto hacia el frente sin forzar a nuestra figura, y hacia la parte trasera estaría bastante limitado de igual manera. Como siempre tenemos un ligero movimiento hacia los laterales en el caso de las piernas para darle un poco más de posabilidad a nuestro personaje. Mientras que las rodillas contarían con doble punto de articulación, tiene una muy buena flexión. Sucedería prácticamente lo mismo del lado contrario. Vemos que cuenta con doble punto de articulación, tiene una muy buena flexión nuestro personaje. Como siempre, en el caso de las pantorrillas no tiene ningún movimiento, es totalmente estático. Para los pies puede ir hacia arriba, hacia abajo, ligeramente hacia los laterales, girar 360 grados de esta manera y articular en la punta de esta forma. Del lado contrario sucedería prácticamente lo mismo, puede girar 360 grados sin ningún inconveniente, puede ir hacia arriba, hacia abajo, ligeramente hacia los laterales y articular en la punta de esta forma. En el caso de la capa, debido al detalle alambrado, le podríamos dar mayor dinamismo a nuestro personaje. Realmente las poses para la capa son prácticamente infinitas. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a nuestra figura de Darkseid y sus articulaciones. ¿Qué les parece si le colocamos sus accesorios? Vamos a dejarlo por aquí.
Para realizar el intercambio de manos, amigos, es bastante sencillo. En este caso vamos a retirar la mano lo más cerca posible del punto de unión de esta forma y colocamos la nueva mano de esta manera. Es bastante fácil. Repetimos del lado contrario, retiramos lo más cerca posible del punto de unión y podemos colocar la nueva mano de esta forma. Presionamos y sería todo. En el caso de la cabeza hay que tener cuidado a la hora de desprenderla para no llegar a dañar los rayos omega. De esta forma. Ahora únicamente vamos a presionar la nueva cabeza, que es un poco más fácil debido a que no cuenta con los rayos. Vemos que es bastante sencillo, luce muy bien nuestro personaje. Aquí podemos apreciar que incluso con sus accesorios nuestra figura no pierde para nada la estabilidad. Si quisiéramos darle un poco más de estabilidad, como siempre podemos colocarle la base genérica de DC Multiverse. Vamos a la parte de los pies y vamos a presionar en la parte del orificio mediante el poste que nos incluye. De esta manera, esto le daría un poco más de estabilidad a nuestra figura. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a nuestra figura de Darkseid. ¿Qué les parece si pasamos con mis conclusiones, amigos? Bueno, chicos, vamos con mis conclusiones sobre esta figura de Darkseid en su versión DC Classic de la línea DC Multiverse y McFarlane Toys. Comenzando con el diseño de nuestra figura, podemos ver su paleta de colores donde encontraremos principalmente un tono azul para su vestimenta. Podemos ver en la parte del cinturón un color blanco, mientras que en la insignia del pecho tenemos un tono gris metálico. En el caso de la piel de nuestra figura tendríamos un tono gris que luce bastante bien, tiene un muy buen contraste. En el caso del moldeado y esculpido de esta pieza vemos que tiene un tamaño considerable, luce bastante bien. Podemos ver la musculatura perfectamente bien definida, luce mucho a la vista y tenemos incluso el detalle de algunas venas resaltadas en los brazos. En el caso de la piel de nuestra figura tendríamos un poco de textura que se siente muy bien al tacto. Pasando a su vestimenta vemos que el diseño es bastante discreto y tiene algunas arrugas y ondulaciones muy naturales del tipo de prenda que usa, se ve bastante bien. Mientras que en la parte de la insignia del Darkseid tiene algo de relieve que luce muy atractivo a la vista. Pasando a la capa podemos ver que esta sería de tela alambrada y le va a dar un poco más de dinamismo a nuestra figura para poderlo exhibir, ya que recordemos tiene ciertas limitaciones a la hora de posarse. En el caso del rostro de nuestra figura vemos que tiene un muy buen detalle, tiene un muy buen diseño, tendríamos algunas líneas de expresión e incluso podemos ver el detalle de los rayos omega en sus ojos, mientras que podemos apreciar que su casco tiene un diseño bastante conservador, es muy clásico. Podemos apreciar en el caso de las articulaciones de nuestra figura que tendría ciertas limitaciones, tanto por el tipo de movimiento como porque estas se llegan a zafar con mucha facilidad, tanto en la parte de los brazos como en las piernas. Aunque como les comentaba, creo que esto puede ser tanto de control de calidad como del tipo de ingeniería, porque recordemos que el molde prácticamente es el mismo que será lanzado en la pieza Collectible. Aún así vemos que el detalle de la capa hace que tenga un poco más de dinamismo para poderla exhibir. Pasando al detalle de los accesorios tendríamos únicamente intercambios de manos, intercambio de rostro y la base genérica de DC Multiverse. A esta figura le vamos a dar un 8 porque tiene un muy buen diseño, tiene un muy buen detalle, podemos ver que el tamaño es bastante bueno. En el caso de la capa también funciona mucho para darle mayor movilidad a nuestra figura a la hora de exhibirlo. Sin embargo, el hecho de que las extremidades salgan con cierta facilidad no me termina de convencer, creo que esto debería de ser un tanto corregido. Aunque esto sea la ingeniería para poder armar el Collectible, esto quiere decir que no va a tener tanta estabilidad para poderlo exhibir. Bueno, chicos, hasta aquí mi video, no olviden suscribirse, activar la campana de notificaciones y seguirnos en nuestra página de Qué Monitos en Facebook. Los dejo con una pequeña galería de esa figura de Darkseid y ya saben, si quieren conseguir esta y muchas figuras más, no olviden unirse al grupo de Atomic Comics Coleccionables Ventas, donde van a encontrar precios bastante competitivos. Hasta la próxima, chicos. Bye.